la mañana con 37 minutos. Ya estamos listos para nuestro segmento de entrevistas y el día de hoy nos acompaña Andrea Yepes. Ella es consultora política para hacer un análisis de lo que ha ocurrido el día de ayer en el debate. Muy buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, amigos. Qué gusto poder acompañarles en esta mañana. Bien, y quisiéramos iniciar preguntándole, ¿qué tal vio el debate el día de ayer? Bueno, yo he comentado ya de hecho hicimos una transmisión en vivo como de 4 horas sobre el debate, así que he estado comentando mucho sobre este tema y me he encontrado con una persistente, digamos, comentario, y es dos en específico. ¿Por qué les cuesta tanto decir que Luisa ganó el debate? Y no se trata de que Luisa haya ganado o no haya ganado el debate, o que Daniel haya ganado o no haya ganado el debate. El debate tiene que analizarse como, al menos si uno es objetivo, tiene que analizarse como el evento como tal. Y en el evento nosotros no vimos la misma penetración, ni tampoco vimos el mismo posicionamiento de imagen, ni tampoco vimos el mismo interés de la gente que en la primera vuelta. Es tan sencillo como eso. Así que no podemos hablar de, o no nos pidan efusividad para hablar de un debate de segunda vuelta que en realidad no logró capturar la misma atención que el debate de primera vuelta. Es tan sencillo como eso. Que hubo mejores y peores desempeños en este debate, ciertamente, pero no nos pidan decir a los que esperábamos al menos un debate de la misma calidad del de primera vuelta que alguien ganó de una forma irrefutable o totalmente contundente, porque esa falta de autocrítica es precisamente lo que le tiene a los actores políticos de la política del Ecuador en el estado en el que está. Pero esta falta, de desempeño, porque sí, había mucha expectativa, pero que ahora hablemos de que no hubo un ganador contundente, ¿se debe a qué según su criterio? ¿En qué fallaron los candidatos? Hay varios objetivos que tiene un candidato al estar en el debate. Primero, posicionamiento de un mensaje, obviamente de su propuesta, y también posicionar de alguna forma a sus atributos personales. Es decir, si yo propongo el plan Fénix, como en el caso de Daniel Noboa, tengo que demostrar desde mi lenguaje corporal hasta la forma en la que lo digo, que tengo la capacidad de llevar adelante ese plan Fénix. De alguna forma, pensaría que en eso, en contarnos un poco el cómo de su propuesta y también en el lenguaje corporal y un poco en demostrar esta calidad personal para llevar adelante estos planes, Luisa tuvo mucho mejor desempeño que Daniel Noboa. Sin embargo, no vimos al cierre del debate que con contundencia la gente se apropiara de la narrativa de Luisa ganó el debate, más allá de sus simpatizantes que lógicamente dijeron Luisa ganó el debate. Por lo que me hace creer que ya veremos en el transcurso de los días cifras más concretas para no depender de la percepción de uno o de otro. Pero en el debate existió un desempeño mejor de Luisa que de Daniel, pero esto no le permitió posicionar a nivel nacional con contundencia su triunfo, lo que implica que el verdadero ganador del debate lo veremos en los siguientes días dependiendo de cómo se maneje el postdebate. Entonces, ¿que sí hubo mejores desempeños que otros? Por supuesto que sí. Y Luisa tuvo un gran desempeño, mucho mejor del que muchos esperaban versus su presentación de primera vuelta. Sin embargo, no fue suficientemente contundente como para apoderar esa narrativa en la conversación política nacional, y hay que esperar a ver qué pasa en estos días. Y sobre todo captar votos, que es ahora pues entonces lo que les está importando incluso a los presidenciables. ¿Cree usted, Andrea, que el formato tal vez del debate presidencial no dejaba salirse, digamos, hacia otro lugar, ser más efusivos, más emocionales, que con eso podría pues haber, más bien, haber hecho que ellos sean más persuasivos? Tal vez el formato pudo haber también puesto un obstáculo ahí. Totalmente. La metodología del debate es una metodología anticuada que no se corresponde con los intereses informativos de la mayor parte de televidentes. ¿Qué es lo que quiero decir? El debate, durante mucho tiempo, históricamente en el Ecuador, ha sido usado como, o se ha previsto como un producto dirigido a las élites políticas e intelectuales del país. Entonces, la misma comisión de debate, que tiene gente muy honorable y a quien respeto dentro de sus filas, diseña el debate para estar a la altura de las expectativas de la clase política y de la clase intelectual política del país. No la diseña, y me van a disculpar, pero las preguntas y la metodología no está diseñada para ese gran 80-70% de la población que ve el debate mientras merienda, que ve una partecita del debate, que solamente quiere ver la pregunta concreta que soluciona sus necesidades. Y otra cosa muy importante, que es del asunto generacional del que yo siempre hablo.
Yo quiero que me digan cuál es la media de edad de quienes conforman la comisión de debates. Porque no puede ser posible que en un país donde el 70% de la población está entre los 0 y los 39 años, la comisión de debates tenga, espero yo que no, una media de edad superior a los 39 años. Porque eso significaría que el 70% de la población no está considerada ni en el planteamiento de las preguntas, ni tampoco en cómo se ha estructurado la metodología. Hay un asunto, y es que avanzamos cada vez más rápido con estos criterios que Sartori los denominaba la sociedad teledirigida. Si yo no lo veo, no lo creo, una sociedad muy audiovisual, en formato vertical, inmediata, de volumen. El debate es un producto televisivo y tiene que ser planteado desde esa perspectiva. Y el grupo, ¿cuál es el target? Ustedes lo saben mejor que yo. En la televisión uno diseña los programas de acuerdo a quién los va a ver, a qué target quiero que llegue este programa. ¿Cuál debería ser el target del debate? La mayor cantidad de ecuatorianos, no la menor cantidad, no el 5% intelectual, no las personas que han estudiado tercer nivel, sino el gran grueso del electorado. ¿Está diseñado en ese sentido? ¿Faltó espectáculo tal vez ayer? Quizá falta un poco de practicidad, falta aterrizar un poco el lenguaje a cómo la gente habla en el día a día. Porque si yo les pregunto, estimados amigos, buenos días, ¿cuál es la percepción de su estado anímico en este momento del tiempo? Ustedes me van a responder desde la misma complejidad del lenguaje. Pero si yo les digo, ¿cómo les va? Seguramente su respuesta va a ser mucho más cercana. El planteamiento de las preguntas, la metodología tiene que ser revisada para poder convertir al debate en un producto masivo. Y esta es responsabilidad del CNE, porque la función del CNE no es cumplir por cumplir y cumplir a lo que las élites políticas e intelectuales le piden, sino cumplir el mandato de hacer a la democracia lo más participativa posible, y eso implica mejorar los lenguajes para que la mayor cantidad de gente se pueda comunicar. Entonces, se puede calificar como un fracaso que muchos millennials, sobre todo en medio debate, dijeron, esto está aburrido, voy a apagar no la televisión, voy a desconectarme de mi dispositivo móvil, porque mucha gente vio esto también a través de redes sociales. Es un fracaso que la gente se sienta aburrida, sea por el formato, sea por ese lenguaje corporal de los candidatos que eran muy lentos, muy apagados, a diferencia de otros eventos donde hemos visto, no sé, incluso la vez pasada, entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, hubo mucho como más dinámico. Y qué decirle al de Rodrigo Borja y Félix Cordero. En el aburrimiento, ¿causó entonces que sea un fracaso el debate? Tendremos que esperar a ver mediciones reales y cifras para no hablar desde nuestra percepción personal. Sin embargo, nosotros tuvimos esta transmisión en vivo y el sentimiento generalizado, claro que había fanáticos de lado y lado que estaban felices de ver a sus candidatos durante 2 horas, pero el sentimiento generalizado fue, esperábamos más. Y esto es algo lógico y no es que uno odie al uno, odie al otro, esto a favor del uno, esto a favor del otro. Todo el Ecuador esperaba un poco más. En el debate de primera vuelta nos reímos, compartimos, es decir, hubo muchísima más acción emocional desde todas las perspectivas. Y esto fue algo que no tuvimos. Habrá que ver qué fue lo que sucedió ya cuando tengamos cifras. Sin embargo, esto nos lleva más que a tratar de culparnos por lo que pasó, a buscar soluciones de cómo hacer que estos espacios respondan a esas expectativas de estas nuevas generaciones, que no es que ellos quieran realmente que todo sea un meme y todo sea humor. Lo que quieren es que sea algo un poco más fluido, una conversación más fresca, algo más humano. Ya debemos parar un poco con este absurdo deseo de convertirlos a los políticos en estos robots que solamente llegan a repetir en 60 segundos una propuesta en el lenguaje más técnico que pueden, como si eso fuera lo mejor. Podemos destacar, en todo caso, digamos, y separando un poco lo que nos ha dicho Andrea, que hay ahora un debate presidencial que es obligatorio y que ha tenido una acogida que no hemos visto en años pasados. El debate anterior, 7 de cada 10 ecuatorianos lo vieron. Tendremos que esperar las cifras, pero evidentemente creería yo que podría ser un paso más adelante para perfeccionarlo, si así se quiere, Andrea. Ojalá en la medición nos muestren cuánta gente lo vio y cuánta gente se decepcionó de haberlo visto, porque estoy segura de que mucha gente lo vio y apagó el televisor, precisamente, o dijo como, ay no, qué pereza, estoy cansado, ya no lo quiero ver, o yo esperé más acción. Entonces,
veamos cuánta gente lo vio en realidad, porque yo sí sigo creyendo que la cultura política del Ecuador está cambiando y que precisamente porque es un tema que nos da material de conversación, material para crear contenido, la gente se está conectando con lo que sucede con la política en Ecuador y con lo que sucede en las campañas en general. Y definitivamente que estemos hablando hoy del debate, que hayamos hablado prácticamente las últimas semanas de cómo el debate impactó la segunda vuelta, que la segunda vuelta haya sido claramente determinada por el debate, ya es un triunfo como país. Porque, es decir, no lo definió un show en tarima del candidato bailando con no sé cuántas bailarinas y demás. No, lo definió un momento en el que estaba al menos intentándose plantear, aunque quizá no con la mejor metodología, un debate de ideas. Pero, por ejemplo, y lo que decía Andrea sobre esta espectacularización o que haya un show, quizás se lo podía haber hecho en la parte de las interpelaciones entre candidatos, las réplicas, las preguntas. Quisiera conocer su criterio. ¿Qué le pareció entonces estos momentos en los que tenía el candidato de hacerle una pregunta a su contendor? Que al inicio parecía que le estaban tomando la lección, que podía generar más, y luego como que se fueron apagando, pero quisiéramos saber su opinión. Creo que es un poco subjetivo lo que yo hubiera esperado ver. Por la forma de ser mía y mi personalidad, yo hubiera querido más contundencia. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Si te voy a decir que tienes acciones de una minera, te lo digo claramente y espero tu respuesta clara también. Lo vimos, de hecho, paralelamente en el debate de Argentina. Lamentablemente en el Ecuador tenemos esta doble estándar de no se peleen, pero al mismo tiempo nos encanta que las cosas sean como al pan, pan, al vino, vino. Y lamentablemente, otra vez, la metodología no permite ese uno a uno que luego es lo que enriquece este contraste de ideas. No creo que hay que tenerle miedo al contraste de ideas claro y frontal, sí a la agresión, sí a las falacias ad hominem, sí a ese tipo de comportamientos que desdicen de lo que debería ser un mandatario, el primer mandatario de un Estado, pero no al contraste duro y radical de las ideas. Entonces, creo que le tenemos miedo a eso y por eso tenemos dos moderadores que son como perros guardianes, o tenemos un moderador muy estricto para que está controlándoles como si fueran niños de 3 años. Tenemos un formato que les da 30 segundos, 40 segundos, 45, ahora fue 1 minuto, para responder la pregunta, porque cuidado se vayan a decir alguna cosa adicional. O sea, si hubiera sido así la historia del país, nos hubieran quitado momentos tan emblemáticos de la historia nacional como el míreme a los ojos, sí. Doctor Borja. Es decir, cosas muy importantes que de hecho decirle a una persona mírame a los ojos, doctor Borja, nos da más conocimiento de su personalidad y de sus calidades, digamos, como político, que 30 segundos de una respuesta aprendida. Así que creo que nos deja esto un sentimiento agridulce. Yo estoy de acuerdo con Andrea en que hay un triunfo en medio de todo esto y es que la gente está un poco más interesada en el debate, pero va a ser responsabilidad de los candidatos, de los equipos políticos y del CNE que ese interés no se pierda. Exactamente. Bien, esto cambia, o lo que vimos del día de ayer, cambia el tablero político. Lo vimos en un primer debate en donde la gente, o digamos, esto es lo que han dicho también expertos, después del asesinato de Fernando Villavicencio, esos votos se alojaron en un candidato como Daniel Noboa. ¿Cuál es el fenómeno que podría estar ocurriendo a partir del debate que hemos visto el día de ayer? ¿Cambia el tablero político nuevamente, Andrea? Lo veo muy difícil solamente con el desempeño como tal. Seguro para muchos habrá crecido la intención de voto a Luisa porque tuvo un desempeño inesperado y bueno. Para otros seguramente el nulo porque esperaban muchísimo más del debate y esta decepción se puede traducir en no me siento contento con lo que está pasando. Sin embargo, estoy segura de que las definiciones que el debate puede haber tenido, el debate per se puede haber tenido un impacto muy pequeño si lo comparamos con lo que va a ser el post-debate, el posicionamiento de las narrativas. Lo que siempre digo, quien comunica mejor le gana al mejor, aunque no sea el mejor. Incluso sin haber tenido el mejor desempeño, si la comunicación de post-debate es suficientemente buena, se puede posicionar una narrativa que no corresponda con la realidad. Ojalá eso no nos pase y ojalá quien posicione la narrativa en estos días sea quien verdaderamente lo hizo bien y eso va a depender de las capacidades de posicionamiento y de reacción de sus equipos de campaña. Bien, nos falta tiempo para seguir conversando lo que ocurrirá y lo que ocurrió y muchísimas gracias nuevamente. Andrea Yepes, analista política, muchas gracias por su presencia. Gracias, amigos. Nos vamos a una pausa y ya al volver tenemos información deportiva, mucho de lo que ha pasado en el fútbol ecuatoriano y en el internacional.